Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes, estimados amigos, amigas. Qué bueno que nos acompañan en este miércoles, frío miércoles, que estamos llevando aquí al 16 de noviembre. Ya se fue rapidísimo, se fue el año. Y bueno, es miércoles y agradezco como siempre al hombre clave, a don José Luis Hernández Caudillo, la posibilidad de estar un día más aquí al aire, y sobre todo agradecemos todo el apoyo que nos dan Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Agradezco muchísimo esta posibilidad de estar ante ustedes en este frío miércoles. Gracias a todo el público y gracias al equipo técnico de Alternativa. Don José Luis, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y pues gracias otra vez por la invitación al programa. Don José Luis, casinos, el día de hoy vamos a hablar de los casinos en Ciudad Juárez, el casino leonístico, el casino Juárez, el casino campestre. El campestre, la Cámara Junior. La Cámara Junior, Fraternidad Juarense. Sí, pues el más conocido de todos y el primero que hubo aquí en Juárez fue el Casino Juárez, aquí en Abraham González. Aquí atrás de nosotros, ¿no? Abraham González. Y pues fue de los primeros donde se reunía la crema innata de los comerciantes y políticos de la gente época, de dinero, sí, ¿no? allá por la década de los 50. Y pues fue uno de los más emblemáticos salones de los clubes sociales. Uh-huh. Luego ya de ahí pues se va el leonístico, es el que le sigue, ahí en la Uruguay y Niños Héroes. Ese casino leonístico originalmente fue el Segundo Frente, así se llamaba. Así se llamaba. El Segundo Frente, y luego cambia de nombre y se llama el Salón La Joya. Ok. Y luego ya cambia de nombre a finales de los 50 y ya pues es el Club Leonístico. También ya como que le va quitando un poquito de clientela al Casino Juárez. Pero muy, muy elegantes los salones y se vivió la época de las grandes orquestas. Así es. Carlos y Fernando Aceves. Y entonces era la música que predominaba en aquella época. Y pues eran unos bailes de bárbaros que... Oiga, aquí arriba, aquí en el centro, el Azul y Plata, ¿qué pasa con eso? El Azul y Plata, y arriba de lo que es el Cine Plaza, y estuvo ese salón también muy, muy conocido. ¿También de cierto nivel? También, sí, pues estaba en el centro histórico, pues luego ya se hicieron ahí unos saloncitos de baile para que fuera la gente, pero ya no tan selecta la asistencia. Okay. Por ejemplo, el Casino Alianza, el Salón de la Cervecería, el salón, y luego empezaron a abrirse algunos salones de baile. Por ejemplo, muy conocido en aquella época también el salón aquí de la Antigua, en la Mejía y Ferrocarril. Mejía, donde está ahorita el Oxxo. Y Ferrocarril. Ah, ok, ahí se llamaba la Antigua. La Antigua era un salón de baile. Pero pues era para el populacho, no claro. Era de categoría. El de la Cámara Junior también, allá, sí. Allá por adelante de la López Mateos, también tenía su club, la Cámara Junior. Esa onda de agruparse de los clubs viene de otros lugares, ¿no? Es cuando Juárez cambia un poquito su nivel y ya quiere ya ascender a ciudad, y ya es donde los ricos empiezan a agrupar, ¿no? Sí, acuérdense que la Cámara Junior tuvo su época de oro cuando se transmitía aquel programa del Banco de Leche. Así es. Del locutor Carlos Amaya. Carlos Amaya. Que tenía la lavandería aquí por la Ignacio de la Peña. Para la gente que vive por aquella zona, el perimetral Carlos Amaya fue precisamente el en honor de este hombre, Amaya, por impulsar el Banco de Leche, ¿no? Durante tantos años. El Banco de Leche era un lugar donde la gente de escasos recursos y que no tenía para alimentar a los pequeños iban y les daban la dotación, creo que durante un año les daban la leche gratis. Y pero era todo un evento que todo el mundo oía la radio y se transmitía también por la XCJ, Televisión Canal 5. Se empezaba a transmitir ahí en la esquina de Vicente Guerrero y Constitución. Allá afuera en la calle Constitución ponían un tambo de 200 litros. Órale. Una especie de alcancía. Y ahí llegaba la gente que pasaba en carro, en camión, y depositaba su participación en el Banco de Leche.
había unos grupos artísticos y había gente que declamaba, pero lo más importante era que Carlos Amaya empezaba con el programa hasta que ya no podía hablar. Hasta que se le acababa la... Sí, era una participación maratónica y duraba 2, 3 días sin descansar y hablando, hasta que ya no podía hablar, entonces ya lo relevaban. Pero era un evento que sí fue muy popular aquí en la ciudad de la Cámara Junior. Genial, le manda saludos don Federico Siga. ¿Y sabe con quién estaba ahorita departiendo, hablando de casinos y de grandes lugares, de centros de convenciones? Vengo de Cibeles, don José Luis. Le manda muchos saludos nuestro amigo el doctor Tomás Cuevas. Ahí era mi compañero. Él sí alcanzó a comer, Por cierto, don José Luis, agradezco infinitamente a mis amigos de Club Rotario Juárez por presente, por este reconocimiento que le hacen a su servidor, por la conferencia que les impartimos hace unos momentos, una plática de algo que usted nos ha enseñado mucho, don José Luis, el rescate del Centro Histórico de Ciudad Juárez. Excelente. Y agradezco mucho la gentileza del licenciado Roberto Rentería Manqueros, presidente de Rotary Juárez, quien amablemente me invita a dar esta charla, y tuve oportunidad de saludar ahí a don Aurelio Licón, toda una institución, gran amigo de mi padre, y me dio mucho gusto verlo con saludo a don Aurelio, uno de los fundadores del rotarismo aquí en Ciudad Juárez y gobernador en su momento de un gran distrito de rotarios, y me dio mucho gusto hablar ante estos líderes porque quiero convencerlos de que hagan algo por el centro histórico. Les ofrecí, don José Luis, un recorrido para la Galería del Centro y la Comisión de Estudios Históricos con don José Luis Hernández Caudillo. Espero que me hablen próximamente porque se vieron muy interesados y les hablé algo de lo que usted nos ha compartido y les invité que todos los miércoles a las 3 de la tarde nos acompañen en la historia. Y hablamos precisamente de la necesidad de difundir la historia de Ciudad Juárez. Por eso me dio mucho gusto coincidir con el doctor Tomás Julián, porque sé que él también es un apasionado de la historia, como usted, don José Luis. No, sí, y también coincidimos, afortunadamente coincidimos en que pues hace falta, y ahorita comentaba yo con Bárbara, con la señorita, que hace falta y es muy necesario el divulgar la historia, que no se pierda, que claro, no se olvide. Sobre todo tan importante de historia que tenemos. Juárez es muy rica en historia. Eso es lo que les decía, que tenemos una vocación de destruir el pasado, cuando en otras ciudades es todo lo contrario. Déjenme mandarle saludos a Federico Siga, que dice saludos Nacho, y a don José Luis, la historia viviente, le dice. Gracias a mi querido. Gracias, un abrazo. A Gustavo Cabullo, muchas gracias Gustavo, un gran compañero. Admiramos mucho tu trabajo, Gustavo, y admiramos tu capacidad de viajar. Bueno. Qué padre te la pasas viajando, y sobre todo gracias por compartir todos esos viajes. Gustavo, al rato te vamos a hacer competencia, Bárbara y yo, no te creas, ¿eh? Al rato le vamos a hacer competencia. Bueno, agradezco infinitamente, insisto, sus comentarios, y agradezco también a la gente que el día de ayer estuvo comentando. Muchos saludos a Trinidad Cabral del colectivo G-Art que dirige Bárbara García. Saludos también a Francisco Antonio Villamurillo. Bueno, que el día de hoy, Francisco, habíamos quedado en tener a nuestros amigos de la descendencia de Francisco Villa. Espero poder platicar con Daniel Leonardo, que él es el encargado. Por cierto, me decía doña Graciela Espejo que ahí en el Bombín se estaba hospedando otro de los descendientes de Roberto Fierro, y que no sabían de qué se trataba el asunto, y José que Luis. Pues quería ver si de la Casa de Deuda se contactaban con él para platicar y a ver si lo invitaban a los eventos que estaban realizando en la semana. Ajá. Me dijo Daniel que si, a ver si era posible enlazarse al programa. Vía telefónica. Sí, entonces voy a ver si logramos tener a ver si nos marca, porque sí me interesa mucho platicar con él como encargado, sobre todo que ahorita hay jornadas villistas y nos interesa mucho, don José Luis, pues que la gente sepa de la importancia de Ciudad Juárez en el contexto revolucionario. Tanto esta semana como la próxima, don José Luis nos va a hablar precisamente de los vestigios revolucionarios
aquí en Ciudad Juárez. Bueno, de hecho, don José Luis siempre toma en cuenta la revolución cuando habla del pasado de Ciudad Juárez. De hecho, aquí donde estamos nosotros transmitiendo, aquí en la Galería del Centro, don José Luis ha identificado a espaldas de la galería, donde está ahorita Obras Públicas, donde estuvo la maquiladora Nielsen, el cuartel de Pancho Villa, don José Luis. Aquí enseguida de nosotros lo tenemos. Sí, ahí donde fue el edificio de la maquiladora Nielsen, y años atrás fue el Sanatorio Bermúdez. Ahí fue la casa, porque el cuartel de Villa estuvo en Miguel Ahumada y Vicente Guerrero. Ya. Pero aquí en donde estuvo la maquiladora Nielsen, ahí estuvo la casa. La casa. Inclusive ahí en el grupo tenemos una foto donde está Juan N. Medina, está Fierro. Roberto Fierro, y está Villa. Y duramos un tiempo tratando de ubicar dónde estaba la casa. Coincidentemente, pues una compañera de las iniciadoras del grupo subió una foto donde estaba ahí con sus hermanos, estaba muy pequeña. Y en esa foto donde está Villa y Juan N. Medina y Fierro, se alcanzan a ver los arcos. Órale. Entonces, por eso identificamos dónde estaba la casa de Villa. Ya. Y entonces, desgraciadamente ahorita ya es un estacionamiento. Así es. Ahí enfrente. Don José, ya se está a comunicar, se está enlazando conmigo Daniel, pero me pide que me enlace con el bisnieto de Zapata. A ver, déjeme ver si hay posibilidades de comunicarme déjeme comunicar más que nada con Daniel para que le invite a la gente a estas jornadas, porque no tenemos mucha información y yo creo que sería conveniente que él hiciera la invitación, él que tiene todos los temas. Que le invitara al público, y ahorita en lo que transcurre el programa, don José Luis, vemos la manera de comunicarnos con el nieto de Zapata, porque pues lograron traer a gente de Roberto Fierro, a gente de Villa, pues y ahora de gente la República invitaron a descendientes. Daniel, buenas tardes. Sí, Bueno. Daniel, buenas tardes, estamos al aire. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Bechito, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo Estamos don José Luis y tu servidor aquí al aire. Platícanos brevemente, antes de lograr entrevistar al nieto de Zapata, platícanos brevemente en qué consisten los eventos, porque la gente tiene necesidad de conocer más la información. Por favor, Daniel. Híjole, fíjate que estamos bien contentos, Nacho. Primero que nada, agradecerte la oportunidad de tu programa. Saludos al señor Caudillo, que por cierto mañana lo tenemos en conferencias. Te platico que esto es una serie de conferencias por diversos especialistas, por una parte. Por otra, por las tardes en el cine universitario, en el Centro Cultural de las Fronteras, habrá exhibiciones de películas desde hoy hasta el sábado, justamente con temática revolucionaria. Además, tenemos dos obras importantes. En el Centro Cultural de las Fronteras tenemos el Museo Itinerante General Francisco Villa, el cual se encuentra disponible de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de aquí al 19. Y por otra parte, en el Centro Cultural Ernesto Ochoa, conocido como Teatro de Linda, tenemos una exposición temporal que se llama La Revolución en Imágenes, a cargo del Museo Regional del Valle de Juárez. Entonces es una propuesta muy interesante, educativa social, acerca de la revolución y con diversos temas, ¿no? En Facebook tenemos una página que se llama Encuentro de Descendientes de la División del Norte, y ahí pueden encontrar todos los detalles, los carteles, horarios, y bueno, pues, a grandes rasgos de eso es. Bien, estoy hablando con el encargado de la Casa de Adobe, un lugar muy importante que usted debe conocer, y es un museo de sitio, porque precisamente ahí en unos cuantos metros de donde se encuentra Daniel y su equipo, pues ahí fue precisamente un punto importantísimo para la Revolución Mexicana. Daniel, invita a la gente a la Casa de Adobe, porque es un lugar que muchos juarenses tenemos la obligación de conocer por lo importante de su trascendencia. Daniel, por favor. Así es, estimado Nacho Gallardo. De hecho, bueno, el museo habitualmente abre de martes a domingo entre 10 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, esta semana permanecerá cerrado por motivo
de las actividades, pero aprovecho para invitarlos este domingo 20 entre 3 y 5 de la tarde porque tendremos por ahí una sorpresa. Adelanto solamente que es algo musical, algo muy efectivo y cerraremos con la llegada de la cabalgata Vista Vertiente Norte para tener una verbena popular y bueno, después del desfile oficial que cada año realizamos por motivo de la revolución, pues les invitamos a que se sigan en el camino hacia el Museo Cazadores para que sean parte de este evento con el que concluimos este tercer encuentro de descendientes de la División del Norte, esta actividad del Instituto para la Cultura del municipio de Juárez, para, a través obviamente de nuestro gobierno municipal, para conmemorar la Revolución Mexicana de una manera digna y acorde, porque efectivamente el Museo Cazadores conmemora la toma de Ciudad Juárez, un evento importantísimo no solo para la región sino para el país, es digamos la base para poder culminar la toma de Ciudad Juárez de 1911 que trajo la caída de la dictadura porfirista. Entonces, de ese tamaño es la importancia de ese pequeño museo y de esta ciudad tan heroica, Ciudad Juárez. Gracias, Daniel, estaremos muy pendientes de los eventos y gracias por tu coordinación para tener a los siguientes invitados. Espero poder enlazarme en unos momentos más con el licenciado Edgar Castro Zapata, quien es, insisto, descendiente de uno de los protagonistas de la agenda revolucionaria. Gracias, Daniel. ¿Algo más que nos quieras compartir? Bueno, nos quedamos pendientes para que puedas platicar con el señor Edgar Castro Zapata, bisnieto del general Emiliano Zapata. Oye, ¿tú lo tienes ahí a la mano? ¿Está contigo? De hecho, sí, de hecho estoy esperando para poder saludarte con mucho gusto. Oye, ¿sabes qué? Pues entonces, si quieres, me permites platicar con él, pero tenemos un poquito de problema con tu audio, Daniel. ¿Podrías acercarte más el micrófono? Porque estamos batallando un poquito nada más en escucharte perfectamente. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Habla Edgar Castro Zapata. Licenciado Castro Zapata, qué bueno que está con nosotros. Le habla José Ignacio Gallardo y el historiador José Luis Hernández Caudillo. Qué bueno que está usted en Ciudad Juárez y platícanos un poquito lo importante para ustedes, el legado de Emiliano Zapata, licenciado Castro, por favor. No, estoy muy contento, muchas gracias a los presentes, a tu radio escucha. Manifestar lo contento de visitar esta ciudad histórica, Ciudad Juárez. Nosotros venimos de la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, con el objetivo de la conmemoración del tercer encuentro de descendientes de la División del Norte, pero también en el marco de los 112 aniversario del inicio de la Revolución, ¿no? Y creo que es importante que ahorita hemos tenido actividades con niños y jóvenes y transmitirles, ¿no?, que la importancia de esta revolucionaria, que tuvo mucha participación tanto de hombres y mujeres, es necesario que las nuevas generaciones sepan de la primera revolución del siglo XX, que tuvo diferentes proclamas, diferentes manifiestos, en este caso el zapatismo con el Plan de Ayala, que también en el centro sur del país vamos a conmemorar el 111 aniversario el próximo 28 de noviembre con la promulgación del Plan de Ayala, ¿no?, que le dio el contenido, pues, agrario y social a la Revolución Mexicana. Así es. Licenciado Edgar Castro, ¿cuántos descendientes de Emiliano Zapata se encuentran con vidas? ¿Se reúnen ustedes de manera frecuente, los descendientes de alguien muy importante para México y la Revolución? Claro, mi estimado, lo reunimos el 12 de septiembre, porque es una fecha para nosotros emblemática en la vida pública del general Zapata, porque un 12 de septiembre de 1909, en la comunidad de San Miguel Anenecuilco, donde nació, ahí en esa fecha lo elige el Consejo de Ancianos en la iglesia antigua de Anenecuilco, el líder de la defensa de las tierras de su comunidad. En esa fecha la familia se congrega, la mayoría de los hijos que tuvo el general Zapata nunca salieron de Morelos,
y nos reunimos aproximadamente, bueno, el general Zapata tuvo de 20 a 28 hijos con diferentes parejas. Wow. Pero bueno, creo que cada quien en sus diversos perfiles le da la relevancia, ¿no? Claro. Pero yo soy historiador y creo que con esto aporto para Así es. para el conocimiento del movimiento suriano, ¿no?, que representa Emiliano Zapata. Así es, estamos hablando con el licenciado Edgar Castro Zapata, descendiente precisamente de pues de uno de los protagonistas de la gesta revolucionaria. Muchas gracias, licenciado, espero que su estancia en Ciudad Juárez sea muy agradable y finalmente, gracias por estar compartiendo con los juarenses algo de la historia de alguien tan entrañable como lo fue Emiliano Zapata. Le agradezco y espero tenerlo próximamente, licenciado Castro, aquí en los estudios de En la Mira. No, muchas gracias, estoy muy contento de estar y conocer por primera vez a Juárez, y no dudo que sea la primera, sino de muchas ocasiones que vamos a estar aquí presentes en pro de la difusión del conocimiento histórico. Le agradezco mucho su participación en este importante encuentro, pero sobre todo le agradezco que siga difundiendo el legado del general Emiliano Zapata. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco mucho estas palabras y estaremos muy pendientes de su participación en este importante encuentro. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, muy buena tarde. Muy buena tarde y muchas gracias a Daniel Leonardo. No sé si recuperamos con él la comunicación. ¿Daniel? Sí, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Únicamente para agradecerte, Daniel, aquí don José Luis se queda y vamos a aprovechar a don José Luis en el contexto de los miércoles para seguir hablando de la Revolución Mexicana y de la importancia que tuvo Juárez en este contexto. Gracias, Daniel. Claro que sí. Nada más si me permitieras extender la invitación, el día de mañana en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillerman, o conocido como Teatro de Limba, a las 11 de la mañana, tenemos la conferencia del licenciado Edgar Castro Zapata sobre el Plan de Ayala. Y bueno, efectivamente también a las 4 de la tarde el día de mañana, pero en el Centro Cultural de la Frontera, una conferencia sobre el Juárez de ayer, justamente la institución o la organización que representa al licenciado José Luis Hernández Caudillo. Pues bueno, obviamente todo el programa es muy interesante, pero especialmente quiero invitar a tu auditorio a estas dos conferencias que van a estar de lujo como todo este evento y todo este encuentro, y solamente agradecerte la oportunidad y el espacio como siempre, Nacho. Gracias. Al contrario, por todo el trabajo, Daniel, que haces por la cultura. Te felicito y felicito a todos los organizadores de este importante evento. Ojalá, Daniel, que se repita cada año, que ya cada año se establezca y que gente como don José Luis pues sean quienes nos estén dando más conocimiento de la Revolución Mexicana. Gracias, Daniel, te deseo una excelente tarde. Igualmente ustedes, que tengan excelente día. Bye bye. Don José Luis, un comentario respecto de los comentarios que nos hizo tanto la gente de Zapata. Oiga, que por cierto, el general Zapata, bueno, sí era general, ¿verdad? La división lo hizo general, la revolución lo hizo general, no, o se adjudicó, o él nunca se quiso llamar. ¿Cómo se llamaba él? Es que Emiliano Zapata que pasa es pero que se decía caudillo, ¿cómo se manejaba él? El caudillo del sur. El caudillo. Y le pasó lo mismo que a Villa lo nombran general honorario, que era la forma en que enviaba Huerta cuando le hablaba, le decía, a ver, venga mi general honorario. Y Villa soportó las humillaciones que le hacía Huerta porque le quería aprender las tácticas militares, porque Villa no era militar. Ya, no era de carrera, pues. No era militar de carrera. Sin embargo, la división del norte les hizo la vida imposible. Pero tenía ese ingenio. La prueba está que el general Scott lo quiso conocer. Así es. Cuando se dio cuenta del tren de Troya. Ajá. Dijo, quiero conocer a este personaje que a pesar de que es un analfabeta, ¿cómo se le ocurren tales ideas que ni a mí, que fui a la academia militar, se me hubiera ocurrido el tren de Troya? Oiga, pues simplemente la humillación que le hizo a los Estados Unidos al irrumpir a tal grado que provocó la expedición punitiva, ¿no? Sí, pues no hay que olvidar que, por ejemplo, Villa y Zapata fueron las alas de un mismo pájaro. Lo que pasa es que Zapata se involucra en la revolución cuando se da cuenta que Madero está ofreciendo
restituirle las tierras a los campesinos. Ya. Entonces, se interesa a Zapata, dice, entonces voy a apoyar a Madero para que una vez llegando al poder nos restituya las tierras. También cuando se entrevistan ahí en Xochimilco, Villa y Zapata, Zapata queda admirado de ver aquella disciplina que llevan la División del Norte. Los centauros. Y aquellos uniformes dorados de color caqui. Por eso lo de los dorados de Villa. Por eso los dorados de Villa. Entonces cuando llega la gente de Zapata, pues llegan unos individuos con calzones de manta. Okay. Y sin ninguna disciplina. Y ahí es donde Villa le hace el ofrecimiento a Zapata de que le va a proporcionar armas y vestimenta para que puedan hacer una lucha pues muy decorosa. Y resulta que ni Madero le cumple lo que establece el plan de San Luis, ni Villa le cumple el ofrecimiento de darle armamento. Don José Luis, dice Francisco Antonio Villamurillo, 109 años del suceso del tren de Troya, 15 de noviembre de 1913. Ahorita nos dice don José Luis los detalles para que Bárbara y yo los conozcamos y el público radio escucha. Y con esto, don José Luis, agradecemos como siempre la gentileza de nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, como siempre, muy amables por el darnos la oportunidad de estar transmitiendo en la estación número 1 aquí en Ciudad Juárez. No por nada estamos aquí en Alternativa, porque son los número 1 y les invito a que se queden con la selección musical siempre atractiva de nuestros amigos de Alternativa. Nosotros nos quedamos aquí con don José Luis Hernández Caudillo hablando de historia de la revolución en Ciudad Juárez. El día está para... El día está para la fiesta del fútbol. Del Río, ¿qué te traigo? Listo, don José Luis, continuamos transmitiendo, gracias al público radio escucha. Sí. ¿Qué pasó, oiga, con ese tren de Troya? ¿Qué rollo? Lo que pasa es que para mí es uno de los eventos que tuvo más relevancia en la Revolución Mexicana. Ahí fue donde se dio a conocer el ingenio y aquella astucia de Francisco Villa, donde se viene en un tren que iba a tomar Chihuahua, pero donde se topa con que va un tren. Entonces se le olvida el ataque a Chihuahua y se sube al tren y dice, vamos a tomar la plaza de Ciudad Juárez. Entonces se viene el tren caminando hacia Juárez, y en cada estación le avisan al telegrafista que diga que pues no pueden avanzar a Chihuahua porque está un puente caído. Y se vienen y toman la plaza de Ciudad Juárez sin un solo disparo. Porque cuando llegan, se paran aquí en la calle Ferrocarril entre 16 de septiembre y Vicente Guerrero. Y se bajan los revolucionarios a las 4 de la mañana y toman a todos los federales que estaban en los salones de baile y en los burdeles y los agarran de sorpresa. Wow. Así que no hay ningún disparo, los agarra todos. Como el caballo de Troya. Como el caballo de Troya, porque llegaron en el tren y toman la plaza. Ok. Y entonces, ese es el inicio de la batalla de Tierra Blanca. Dice Villa, el gobierno federal está pensando que nosotros vamos a estar ahí en el cuartel del 15, que ahí vamos a estar esperándolos. Dice, pues ahora les vamos a ganar y nos vamos. Dice, ahí afuera de la ciudad hay unas curvas donde el tren tiene que bajar la velocidad y ahí los vamos a esperar. Y efectivamente, cuando vienen los federales en el tren, hay unas curvas ahí, pasando el 28, donde era el 28, hay unas curvas. Entonces bajan la velocidad del tren. Y dijo Villa, cuando
quieran bajar la artillería, dice, se va a quedar atorada en la arena. No van a poder avanzar. Dice, y ahí los vamos a Ahí agarrar. la emboscada, ¿no? Y los rodean. Y ahí efectivamente, ahí los agarran. Y decía Villa que era la batalla que le había proporcionado mayor satisfacción por la cantidad de muertos y por la forma en que los esperó. Ahí es donde Fierro también se da a conocer como un excelente maquinista, porque él había sido maquinista allá en Sonora. Ajá. Entonces, cuando el tren que está atrás quiere retroceder, Fierro se va en un caballo y a galope lo alcanza y mata al maquinista. Y se sube. Y se sube y detiene el tren. Ajá. Lo alcanza a parar más o menos a la altura de donde está la ermita. Es por eso que Javier Meléndez, nuestro amigo, presidente de Samalayuca, hizo la estatua del caballo, ¿no? Para recordar el suceso de Roberto Fierro. Sí, la hazaña que hizo. O sea, Roberto Fierro ya sabía, era maquinista, sabía de eso, Sí, ¿no? él había sido ferrocarrilero allá en Sonora, antes de integrarse acá con Villa. Solamente un loco se atreve a hacer eso. Sí, decían de Fierro que no le tenía miedo a la muerte, y por eso actuaba sanguinariamente. Acuérdense que en una ocasión estaban discutiendo y en eso iba pasando un cristiano y le tira unos balazos y le dice, mira, ya ves, cayó para enfrente, te gané la apuesta. ¡Qué poca! Así, de esa manera. En otra ocasión, a Villa le agarraron los prisioneros y estaba una barda a cierta distancia. Y entonces los forma a todos y les dice, bueno, les voy a dar una oportunidad que salven su vida. Van a correr y el que alcance a brincar la barda es libre. Pues sí, empiezan con el primero. Pues no, muchos no alcanzan a llegar a la barda porque pues, los alcanzaban las balas. Nada más como 2, 3 alcanzaron a brincar la barda. Pero era una manera de entretenerse y de demostrar que pues era muy fiero. Era un sanguinario. Sí, precisamente eso fue lo que lo llevó a la muerte, el desafiar el destino. Allí cuando en la laguna, en Casagrandes, que muchos quisieron rodear la laguna porque, y dijo, ¿a quién le tienen miedo? Entonces él se va en el caballo, se sube al caballo y trata de cruzar la laguna. Como llevaba las alforjas llenas de monedas, el peso del caballo se hundió. Entonces hay unos comentarios que en algunos libros donde dice que cuando ya empezó a sentir que el caballo empezó a relinchar porque pues sentía que se estaba hundiendo y les gritaba, ayúdenme a salir. Pues todos los que iban con él volteaban a verlo y nadie se movía. Nadie hizo nada por... Lo único que comentaban era que pobrecito caballo, se va a morir. por el caballo. Y entonces se les empezó a gritar, dijo, aquí traigo monedas, ayúdenme y ahorita se las reparto, y nadie se movió. Y eso fue el resultado de la forma en que había actuado junto con Villa en la misión. Tan sanguinario. Hablando de Villa, comenta Toño Villamurillo, le manda saludos a don José Luis y a este servidor. Dice, un abrazo. Nos adelanta el reconocimiento a doña Soledad Seáñez Holguín, viuda del general Francisco Villa, en la Casa de la Asegurada, donde fue maestra por 40 años y se jubiló del IMSS. Ella vivió en la colonia Hidalgo. El evento es este próximo martes 22 de noviembre a las 11:30 de la mañana en la Casa de la Asegurada, por si quieren acompañar. Gracias, Toño Villamurillo, por el comentario. Don José Luis, la casa de adobe, ¿qué participación tuvo ese lugar en la historia de Ciudad Juárez? Usted conoce muy bien, ¿cómo le llaman? El ojo, la piedra, ¿cómo se llama? La piedra de... La piedra que está ahí enorme, que hace poco un amigo de usted ayudó a acercar. La Mojonera. No. Donde estuvo la piedra de Orozco, perdón. La piedra de Ojo de Orozco. El ojo de Orozco. ¿Qué es eso? Hay la crónica de que en esa piedra se subían los revolucionarios para estar pendientes de si no iban los federales a atacar la casa de adobe.
Hay algunos compañeros ahí en el grupo que dicen que eso es mentira, que no sirvió para eso el ojo de Orozco. Dice, en todo caso, se hubieran subido a los cerros que están ahí en la Sierra de Muleros. Que usted nos señaló la vez pasada cuando fuimos, ¿verdad? Exacto. Entonces, les digo, es que precisamente el éxito de los revolucionarios fue que los federales estaban arriba de la misión de Guadalupe, vigilando a ver qué movimiento hacen los revolucionarios, y como no vieron nada, se confiaron. Lo que pasa es que nada más tenían ese lugar para estar cuidando que no llegara nadie, porque si se hubieran subido a la Sierra de Muleros, pues los hubieran visto y se están preparando. Ahí está. Entonces fue el éxito porque no los preparaban. Cuando llegan los revolucionarios, ya el primer bastión que toman los revolucionarios fue el molino de Montemayor, ahí por el viaducto, y ahorita está el camino de Norzagaray, Norzagaray. Y entonces ahí estaba el molino de Montemayor, y fue el primer bastión, que fue cuando escuchó Madero y Carranza los primeros disparos, porque ellos estaban en el Hotel Sheldon en El Paso. Okay. Cuando hay los primeros disparos, se dejan venir y dicen, ¿qué pasó? No, pues es que, dice, la gente estaba ya desesperada y querían balazos. No, entonces mandó un emisario con bandera blanca al cuartel. De rendición. Pero le dispararon y se regresó. Entonces dijo, no, pues no hacen caso, bueno, pues ya, síganle. Y empezaron a tirar balazos. Entonces vienen los revolucionarios. La gente de Juárez fue muy participativa. Inclusive hay una foto que tenemos ahí en el grupo donde están festejando, los revolucionarios allá en la Casa de Adobe están festejando el 5 de mayo. Ya. Y hay gente. Es donde le dan el grado de coronel, ya tenía el grado de coronel Villa. Y entonces hay un desfile aquí por la 16, ahí más o menos a la altura de donde está ahorita el Hotel Continental. Hay un desfile de los federales y se ven como 2, 3 personas nada más paradas ahí viendo el desfile. O sea que la gente no apoyó a los federales. Entonces esa misma gente que apoyó a los revolucionarios les dio permiso de que en sus casas fueran haciendo gradaciones. Y eso fue lo que los agarró de sorpresa ahí en el Correo, en la cárcel y en la misión de Guadalupe. ¡Pum! Ya cuando llegaron, menos pensaron. Ya estaban encima. Ya los tenían ahí. Por ejemplo, Orozco había venido acá de la Escuela de Agricultura y se vino por la... Acaba de temblar en Ciudad Juárez, don José Luis. Okay. Yo no sentí, Luisito Vázquez, te mando saludos hasta Playa del Carmen, le manda saludos hasta Playa. Que si hacemos un cambalache, yo me voy a la playa y él se viene al frío, a él le encanta el frío. Yo me iba de muy buena gana. Oiga, pero esto de que tembló en Juárez, ¿qué onda? Pues, ¿Qué pasó? No lo sentí. Yo no lo sentí hace... ¿5 qué? Dice... 5.3. ¿Tú lo sentiste? ¿5.3? No, el epicentro fue en Ojinaga. En Ojinaga, el epicentro, vaya hasta... Bueno, es que Juárez está en una zona sísmica, que no nos haya tocado es otra cosa, pero... No, y casi no se sintió. No. Sí. Pero sí la debe haber registrado. Sí se debe haber registrado. De hecho, nuestro director general dice que... dice, sí, la silla se movió, la silla de nuestra central en cabina de alternativa, se movió la silla, no sé qué tanto. Y dice Luis Quintana, es por el fracking tejano, produce temblores, ¿será cierto? Sí, eso fue dicen que allá por las torres sí se sintió, en fin, hay cosas interesantes. También está transmitiendo la diputada federal a Daniel Álvarez desde la Cámara de Diputados. Más adelante le voy a tener los detalles. Saludos a la licenciada Lisbeth Martínez. Don José Luis, la revolución y la figura de Pancho Villa fue tan emblemática y fue tan interesante para mucha gente que dice Toño Villamurillo que lo que pasa es que lo que se sintió fue el retumbar de la División del Norte. Frederick Katz, un gran historiador alemán, yo tuve el gusto de conocerlo en la UASJ, él fue uno de los grandes seguidores del legado de Pancho Villa. Frederick Katz. Pero fíjese cómo al principio me quedé sin voz. Al principio no querían a Villa en el grupo de Madero. Le hacían el fuchi, ¿verdad? Sí, porque le decían Villa trae a cuestas la mala fama
de que es un asesino, es un robavacas, pues porque él le surtía de carne a la tienda que tenía Abraham González en Chihuahua. Ok. Entonces era un robavacas, era un asesino, era un ratero, era un violador, entonces por eso lo querían mantener alejado ahí en la casa de adobe, porque Villa llega mucho después de que llega Madero acuérdense que venían de acá de Casas Grandes. Sí. El general Navarro, antes de que salieran de allá de Cerro Prieto, mató casi a toda la familia de Pascual Orozco. Ah, caray. Entonces por eso Orozco le tenía mucho odio, mucho rencor y quería vengarse de lo que le hizo a la familia allá en Cerro Prieto. Entonces cuando llega aquí llegan aquí Madero de allá de Casas Grandes, Villa llega después. Cuando Villa llega aquí a la casa de adobe, llega pero trae un sombrero así charro, trae unas como grecas en la orilla. Entonces le dicen a Madero, ¿sabe qué? Mire, si mantiene a Villa aquí con otros en el grupo, pues nos va a echar a perder el movimiento por la fama que trae. Sí. Y entonces comentan que lo mandaban le decían, vete a la salida de la ciudad y te fijas a ver qué tren sale y vienes y avisas. Ya así iba ya a esperar que saliera un tren y luego iba y le avisaba a Madero. Pues ahora vete y cuando llegue un tren. Lo que querían era tenerlo lejos. Lo traían alejado. Lo bueno es que dio a conocer sus dotes que tenía como una estratega y pues eso fue lo que le dio y sobre todo triunfo. El hecho de no haber tenido instrucción militar, el hecho de no ser un militar de carrera todavía es más digno de encomio. Sin embargo, también hay esa leyenda negra, ¿no? de Villa. Recuerdo los programas de Jacobo Zabludovsky, ¿se acuerda? Contrapunto. Uh-huh. Y se llamaba uno de ellos Villa, héroe o villano. ¿Qué sería realmente? Pues lo que para pasa muchos, sobre todo los afectados de Villa, lo odian. De robavacas, como dice usted, de violador, de asesino, no lo bajan. ¿Qué tan desierto hay esa...? Bueno, es que hay las dos cosas. Lo que pasa es que cuando hablamos de un personaje histórico, pues hay que hacer un balance de las dos cosas. El hombre de carne y hueso, ¿no? Sí, un personaje de carne y hueso que tuvo su lado bueno, tuvo su lado malo, pero hay que sopesar las dos situaciones. La historia dice que Villa mata al patrón porque quiso abusar de una hermana. Así es. Porque era el derecho de pernada, ¿no? Sí, las haciendas. Ese derecho que tenía el hacendado de estar en la noche de bodas con la novia antes que el marido, ¿no? Entonces sí. Ahí como que Villa no le gustó la idea. ¿No? Y entonces mata al hacendado o al hijo, no sé, hay una discrepancia por ahí. Y él dice que él tiene que huir de ahí de la hacienda y se va y anduvo ahí por la hacienda del Gamón en Durango durante toda su juventud. Dice, ahí aprendí yo que con ver una nube, yo sabía si iba a haber un aguacero o nada más era una nube pasajera. Dice, yo aprendí en esos años que viví en la sierra a calcular la hora por la sombra del sol. Dice, yo aprendí muchas cosas. Dice, y eso me sirvió después. Y yo creo que en base a eso fue esa destreza que demostró cuando anduvo en la División del Norte. Sin embargo, también había una dicotomía, ¿no? Había ese hombre que daba a entender o que reflejaba una crudeza, una crueldad, un hombre fuerte, recio. Pero, por otro lado, platícale a Bárbara y al público, ¿cuál era el postre preferido, la bebida preferida? Porque se contrapone, ¿no? Uno dices tú, ¿cómo? El general Villa, eso le gustaba, no tomaba licor. No, y mucha gente dice, hay unas caricaturas donde viene Villa tomándose una botella de licor y fumando. No, lo que pasa es que él era abstemio. Él no tomaba. Él le gustaba el helado de fresa y de vainilla. Las malteadas. Las malteadas. Ahí en la aduana hay una puerta donde hay varias fotos de Villa. Y por lo general hemos visto fotos donde trae chamarras o trae abrigos, trae unos sacos y trae abultadas las bolsas. ¿Qué traía? ¿Balas?
No, mucha gente trae esa idea de que qué guarda Villa ahí en estas bolsas. Pues lo que pasa es que guardaban muéganos, que les gustaban mucho los dulces y se llenaban las bolsas con muéganos para andar comiendo. Yo creo de los nervios, ¿no? Entonces, platicando yo con uno de los nietos de Villa, ahora que vino allá a la fiesta, que fuimos a conocer la fiesta, estuve platicando con él y me dice, es que en una bolsa cargaba los muéganos y en otra bolsa cargaba monedas. Dice, cuando iba caminando hacia cualquier lugar que llegaba, se encontraban niños y sacaba una moneda y les repartía. Dice, por eso cargaba monedas y muéganos. Así que... Pero lo de la malteada, a él le gustaba las malteadas de aquí del Paso, ¿no? De un lugar que usted conoce. Inclusive hay una placa ahí, la confitería Élite se llama. Élite. Se llamaba. Y ahí está una placa con una fotografía donde están Orozco y Hiel ahí disfrutando de una bebida refrescante. Pero él era abstemio, por eso cuando él fue gobernador aquí en Chihuahua, lo primero que hace es que va y tira el licor de las cantinas. Y a todo el elemento de la División del Norte que encontrara borracho, lo mandaba a fusilar. ¿Qué hay del mito de las escuelas? ¿Estableció esa cantidad de escuelas o no es cierto lo de las escuelas, don Pues José Luis? no, ya hemos buscado información y no es cierto. Yo creo que es un mito el hecho de que él, cuando se va a la hacienda en Canutillo, que dice que empieza a fundar escuelas porque quería que los niños se educaran, pero no hay tal información al respecto de que haya creado, creo que más de 100 escuelas. Okay. Y él decía, porque acuérdense que cuando la entrevista allá en Xochimilco, que se vienen avanzando Zapata y Villa a Palacio Nacional, pues Zapata sí tomaba, inclusive cuando llegan ahí le ofrece una copa de coñac. Sí. Es que Zapata era fifí, ¿verdad? Era de clase alta. Digo, es que hay que acabar con los mitos. Zapata estaba dolido porque cuando él era niño, a la familia les quitaron las tierras. Entonces él quería que se le restituyeran a la familia. Por eso entró. Él se animó cuando el plan de San Luis, que decía Madero, hay que restituir las tierras a los campesinos. Dijo, pues aquí es la oportunidad. Pero él no tenía necesidad de entrar a una guerra, porque él no tenía necesidad. Así como Madero no tuvo necesidad. No, tampoco Madero era porque toda su familia eran terratenientes en Coahuila. Parras, Coahuila. Tenían bancos, tenían tierras, tenían la vinícola. ¿Es cierto? Donde producían sus botellas de vino. Pero esa ida a Europa le cambia, ¿verdad? A Madero. Sí, cuando él se va a estudiar a Francia, empieza a leer libros espiritistas. Ahí es donde se le bota la canica, ¿verdad? Le llamó la atención el primer libro que se encuentra de Allan Kardec y lo empieza a leer y le entusiasmó. Pero antes, cuando era niño, un día se reúnen ahí en la casa unos amigos y están jugando con una ouija. Y empiezan a jugar. Entonces cuando le toca el turno a Madero le pregunta a la ouija que si él va a llegar a ser presidente, y la ouija le contesta que sí. Ahí ya se predispuso él toda su pensamiento estaba nada más con que la ouija le había dicho que iba a ser presidente de la república. Y ahí empieza. Pues no se equivocó la ouija. Pues no. Entonces la familia, cuando Madero escribe el libro La sucesión presidencial, la familia se da cuenta de que le dicen, es que estás loco, ¿cómo te vas a poner a pelear contra el gobierno? Dice, haz de cuenta que eres un microbio queriendo matar un elefante. Y les dice él, bueno, es que no toman en cuenta que, por ejemplo, un microbio puede matar una manada de elefantes. Sí. Y él se dedica exclusivamente ya a trabajar la idea de que la ouija le dijo que iba a ser presidente. Wow. Y así trabajó, y pues acuérdense que tuvo que sufrir la reclusión ahí en San Luis Potosí. Así es. Cuando lo acusan de disidente, porque cuando él empieza a irse a todas las ciudades de la República para proclamar su intención de contender en las elecciones, al principio Porfirio Díaz no le tomó mucha importancia, porque juntaba 10, 15 personas y luego 100 personas, no tiene mucho peligro.
hasta que ya empieza a ver Porfirio Díaz que Madero empieza a que va en mucha serio. gente. Dice, caray, pues a este demente hay que pararlo. Y no hayan la manera, sino que pues encuentran el pretexto y lo recluyen en prisión ahí en San Luis Potosí. Lo que pasa es que por intermediación del obispo de San Luis, de Montes de Oca, lo dejan salir de la prisión y empieza a dar vueltas a la cuadra de la penitenciaría. Y luego ya otras 2-3 cuadras alrededor de la penitenciaría. Y empieza a dar vueltas y empieza a manejar la idea de que pues él se tiene que escapar porque tiene que hacer algo. Y unos ferrocarrileros lo disfrazan de ferrocarrilero y se suben el tren y se va a San Antonio. Entonces él batalló mucho, pero él traía la idea de que él tenía que ser presidente de la República. Don José Luis, un episodio que tampoco se ha contado mucho y que usted sabe a la perfección, es lo que desencadenó la Revolución Mexicana. Aquí en Ciudad Juárez creo que se dio ese hecho. La visita de William Taft y el encuentro con Porfirio Díaz. Dicen que ese encuentro fue el desencadenante porque detrás de toda la Revolución Mexicana lo que había era el reclamo de los Estados Unidos de Wall Street, porque Porfirio Díaz estaba privilegiando a Europa en las inversiones y la gente de Wall Street decía, y Estados Unidos, ¿qué onda, no? Creo que por ahí es el meollo del asunto, ¿no? Lo que pasa es que en la entrevista de Taft, allá por octubre de 1909, el que sirvió de intérprete fue Krill, el yerno de Razas. Ajá. Él nunca quiso decir qué fue lo que se trató en la entrevista, pero hay 4 probables hechos que se mencionaron ahí en la entrevista. Una, el reclamo de por qué el gobierno mexicano había defendido al presidente Zelaya de Nicaragua. Ajá. Le dio el apoyo y se lo trajo de Nicaragua. Otra, que quería que le vendieran parte de acá de Baja California para establecer como en Guantánamo, Ajá. una base militar. Ajá. Otra, reclamarle por qué a Inglaterra y a Francia le estaba dando mucha oportunidad de que entrara a hacer negocios, a que construyera. Acuérdense que la mayoría de los edificios, la aduana, el Palacio de Bellas Artes, tienen la forma de la arquitectura francesa. Todas las estaciones del ferrocarril que se construyeron en la época de Porfirio Díaz tienen el estilo afrancesado. Así es, pues la aduana de Ciudad Juárez. La aduana, las estaciones del ferrocarril. Entonces, era la moda en aquellos tiempos. Entonces le estaban reclamando por qué estaba haciendo todo eso. En realidad, pues son especulaciones de que algo se trató en la entrevista de hasta. Ahí hubo algo. Don José Luis, el tiempo se nos ha terminado. Yo le quiero agradecer doblemente su participación y sobre todo el cariño que pone usted en difundir la historia. Ojalá hubiera más historiadores como ustedes dispuestos a compartir, porque luego los que adquieren el conocimiento histórico se encierran y ya no quieren difundirlo, y creo que es el peor pecado. Pues ese es el peor error, porque aquí lo importante es buscar la historia, buscar los lugares que tuvieron historia, las fechas que fueron representativas en la historia de Ciudad Juárez, pero buscarlas y divulgarlas para que no se pierda, que no se olvide la historia que tiene Juárez. Así es. ¿Dónde podemos encontrar más información, don José? Me están preguntando sobre su página de internet. El grupo se llama El Juárez de Ayer. Es un grupo, dice ahí, privado. Tenemos 22,000 miembros y da más con que hagan una solicitud de ingreso a cualquiera de los administradores. Le va a dar la oportunidad de que ingrese al grupo y que disfruten la cantidad de fotografías que tenemos ahí. Bien, don José Luis, entonces ahí está la invitación, y gracias a nuestros amigos de Juárez, de Rotario Juárez, perdón, espero que próximamente se pongan de acuerdo conmigo para coordinarnos con don José Luis, porque se vieron muy interesados en conocer la historia. Eran casi 40 personas ahí en el Rotario, y pues me da mucho gusto poder tenerlos en el programa. ¿Algo más, don José Luis, que nos quiera compartir en este día? Pues no, nada más que pues a todos los eventos que se vayan a llevar a cabo en la semana, pues que si tienen la oportunidad que vayan para que conozcan más de qué pasó
cuando la revolución aquí en Juárez. Así es. Y entonces mañana, don José Luis, invítenos a la conferencia que estará usted compartiendo con nosotros mañana. Sí, lo que pasa es que no sé dónde es el lugar. Ah, ok. Nada más sé que es ahí por el PRONAF, ahí por el Museo de Arte e Historia. Ah, sí, en el Centro Cultural de las Fronteras. Ahí está. Ahí de la UACJ. Bueno, vamos a tener que ir muy temprano en la mañana para ubicar el lugar. Sí, voy a participar ahí como miembro del Juárez de ayer y pues ver la relevancia que tuvo nuestra ciudad en la revolución, que hay muchos pasajes que fueron relevantes y que fueron decisivos en el triunfo de la revolución. Bien, don José Luis, pues muchas gracias. Y ya sabe el público Radio Escucha, pues seguir con mucha atención todos los miércoles aquí a don José Luis Hernández Caudillo en el miércoles de historia y seguirlo en sus espacios que nos acaba de comentar. Gracias a Gualberto Goldstein y bueno, pues muchas gracias a Francisco Villamurillo por sus comentarios. Gracias también a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias al rector Juan Ignacio Camargo por todo su apoyo y gracias también a Del Río por estarnos apoyando como siempre. Ya sabe usted que viene el Mundial y todo lo que usted requiera para estas reuniones y para pasarse bien divertido viendo los mundiales, en los Juegos del Mundial, pues le recomiendo que en Del Río usted va a adquirir todo lo que necesita, desechables, bebidas, cervezas, los indispensables del hogar, botanas, en fin, lo que usted requiera, ahí lo va a encontrar en Del Río. Y también saludos a nuestros amigos de triadstudio.com, los especialistas en la filmación de eventos sociales. Que tengan ustedes una excelente tarde.